Hola a todos, mi nombre es Pilar Martínez, soy abogada litigante chilena y me desempeño como abogada jefa en la ciudad de Viña del Mar de una institución que acá en Chile se conoce como Corporación de Asistencia Judicial, que en términos simples es un símil de las defensorías locales o defensorías de la niñez que cada provincia u otros países pudieran tener, que se dediquen a la defensa y protección de las personas de escasos recursos, es decir, de aquellos que no tienen el dinero suficiente para contratar los servicios de un abogado particular. Y en ese sentido, nosotros somos funcionarios públicos que dependemos y estamos bajo la directriz y supervigilancia del Ministerio de Justicia chileno. Bueno, en atención a esta labor maravillosa, que por lo menos así la puedo decir como defensora de aquellas personas o de los sin voz, como podríamos decir, me ha tocado vivir distintas experiencias y estar muy cerca, digamos, de las necesidades propias que tienen las personas cuando se enfrentan a una acción judicial. Y por eso que encontré interesante que pudiéramos debatir y reflexionar acerca de las complejidades que se tiene o que tienen los curadores en los procedimientos. Y básicamente yo obviamente voy a hablar de las complejidades que las curadurías presentan en el sistema procesal de familia chileno. Entiendo que en todas las legislaciones debe existir una persona que defienda, los derechos de aquellos eh, que no tienen las capacidades para hacerlo por sí mismos. En este caso puntual y tratándose de temas de familia, obviamente voy a hablar de aquellos niños, niñas y adolescentes, como nosotros tratamos acá al espectro, digamos, de las personas que son sujetos a protección menores de edad, que en definitiva defiendan o logren señalar cuáles son los intereses que tienen en un respectivo procedimiento judicial. Ahora, creo que es importante, antes de entrar a tierra derecha, como podríamos decir, respecto a la figura de la curaduría, yo creo que lo importante es que señalar cuál es el procedimiento de familia que existe en Chile. El procedimiento de familia hace varios años que ya cuenta con una modificación importante y básicamente todos los procedimientos en Chile, salvo los procedimientos civiles, cuentan con un procedimiento de oralidad que implica la inmediatez en las audiencias y en las resoluciones y que obviamente siguen con ciertos procesos por escrito, como dice, relación con las demandas o con aquellos recursos que tengan que interponerse fuera de las audiencias. Pero para hacerlo lo más práctico posible o dinámico posible, entender que un procedimiento de familia vamos a circunscribir entonces a un proceso proteccional, que es donde se ve la gran cantidad de casos en que nos solicitan asumir la representación de los niños y niñas adolescentes que estén en riesgo. Quiero, para que ustedes me entiendan, establecer cuál es la forma en cómo se inicia este procedimiento y entendiendo un poco el cómo se inicia, entonces yo puedo entrar a hablar del papel que desempeñan los abogados que nos dedicamos a representar a los niños y niños y adolescentes en riesgo. Lo más importante es que este procedimiento puede iniciarse de distintas maneras, es decir, puede ser a través de una denuncia que haga un hospital o un servicio público más pequeño, en donde a través de las instancias de atención de público hayan notado que efectivamente existen niños que están siendo vulnerados, ya sea porque, y no solamente que tiene que ver con los golpes, que es algo que se puede constatar con cierta facilidad, sino más que nada que vean que la madre no lleva los controles al día, que efectivamente la niña en su relato se encuentra con algún proceso que llame la atención respecto a su timidez o la imposibilidad de contestar ciertas preguntas. Y normalmente esos casos, cuando son muy obvios, inmediatamente ese centro de salud lo denuncia por escrito o verbalmente y si tiene algunas dudas a través de los asistentes sociales o personas que se dedican al trabajo social,
indaguen en la misma domicilio, digamos, de las personas que fueron a atenderse al sistema de salud. También cualquier persona puede denunciar a través de los carabineros o directamente en los tribunales de familia. Para ello existen una figura acá en Chile que se llaman los consejeros técnicos. Los consejeros técnicos son personas que normalmente tienen como profesión ser psicólogos o asistentes sociales y que lo que hacen es recibir estas denuncias y despejar si efectivamente ellas tienen los méritos suficientes para abrir una causa proteccional. También este mismo consejero técnico puede recabar mayor información al mismo centro que lo derivó, ya sea a los Carabineros de Chile, que bueno, en otros países se llama policía, a los centros de salud, a los centros comunitarios, a los colegios. También tenemos muchas denuncias de colegios, escuelas que obviamente están en un grado de alta vulnerabilidad. Y una vez recabados estos antecedentes, entonces emite su opinión y el tribunal y el juez en este caso con la opinión del consejero técnico entonces decide hacer una apertura de una causa proteccional. En esa apertura de la causa proteccional fija inmediatamente una audiencia que por ley en Chile debe ser dentro de 5.º día. Y entonces ahí nos vamos a detener un poquito en las complejidades que implica que una audiencia se fije con tan poco tiempo como para recabar mayores antecedentes para aquellos que tenemos que defender a estos niños o adolescentes que están vulnerados. Porque por cumplir con la ley, entonces, durante esos 5 días, el mismo tribunal nos va a designar a nosotros como funcionarios públicos de la Corporación de Asistencia Judicial para que asumamos la representación de ese niño o niña adolescente. Y esa representación en definitiva implica que nos van a notificar 4 días antes de la audiencia respectiva y nosotros entonces en esos 4 días tenemos que estudiar los antecedentes que normalmente nos llegan a través de correo electrónico y con lo que podamos recabar de esos antecedentes tenemos que comparecer a la audiencia. Audiencia en donde es primera vez que vamos a tener contacto con quien vamos a representar. ¿Qué pasa? Que como a los padres que tienen que, respecto de los cuales se hace esta apertura de causa proteccional, no se les informa por parte del tribunal la pertinencia de llevar a ese niño, niña o adolescente. Por lo tanto, en muchas oportunidades no llegan con aquella persona que se entiende que ha sido vulnerada sus derechos y si lo hacen, llegan 5 minutos antes de la audiencia, lo que nos impide tener un acercamiento, sobre todo cuando los niños son más pequeños. Lamentablemente tampoco acá contamos con jueces que permitan hacer un receso o permitirnos unos 10 minutos antes de que comience la audiencia porque tienen planificado todas sus audiencias para toda la mañana y por lo tanto sacarle 10 minutos a otras implica que no logran cumplir con toda su calendario de audiencias que tienen para ese día. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que entender que cuando un niño tiene 7 u 8 años es muy difícil. Primero hay que tratar de que ellos confíen en esta persona extraña que se les acerca y por lo tanto eso hay que tener mucha psicología. Y para tener esa psicología también se tiene que tener la capacidad de no ir directamente a hablar con este niño o niña que está con este problema para sacarle información, sino que más que nada para que tome confianza en que esta persona extraña que le está hablando pueda tener la privacidad suficiente o la confianza suficiente para que confirme, niegue o establezca lo que le quiera decir, en este caso a su representante, para que a su vez lo transmita en la audiencia. Entonces ahí nos encontramos con la primera complejidad, la falta de tiempo que se tiene para abordar, en este caso, al niño con la antelación debida y lograr generar confianzas y, en definitiva, que el juez también permita que exista un tiempo suficiente para que ello ocurra. Como no se dan ninguna de estas circunstancias, entonces tenemos que hacer malabares
para primero obtener un lugar o un espacio físico que sea de confianza, en que obviamente no estén allí ninguno de los padres, ni menos aquellas personas que han sido denunciadas como las vulneradoras de sus derechos. Y en estos 5 minutos que uno tiene, intentar, ¿no es cierto?, que les cuente cómo se sienten. Yo básicamente la pregunta más importante que le hago es que si sabe por qué está en este tribunal, que si no sabe, que me diga qué se imagina o para qué es o para qué cree que está. Y ahí empiezo a sacar un poquito más de información y después le señalo si le gustaría decirme algo o cuál, si tuviera la capacidad de decir qué es lo que le gustaría que pasara a futuro en su familia, qué sería. Y por ahí entonces enganchar con esto que llamaba yo de la confianza. Ahora bien, además, tenemos en ese poco tiempo que preguntarles si ellos están dispuestos a que todo lo que al final nos dijo a nosotros como sus defensores, lo puede decir delante ahora del juez y de este consejero técnico. Porque en este caso el niño pasa por estas dos, si podríamos decir, revisiones, con su defensor, que en este caso, por ejemplo, soy yo, y posteriormente dentro de la sala de audiencia, a puerta cerrada, obviamente, con el juez y con este consejero técnico. Y si el niño decide que no quiere seguir hablando, bueno, entonces uno como su apoderado transmite al tribunal lo poco y nada que pudo obtener de información de parte de este niño. Y si quiere hablarlo, entonces normalmente el tribunal le va haciendo las mismas consultas y cuando se va quedando callado uno le va diciendo al juez en definitiva qué es lo que este niño quiso expresar. Bueno, cuando eso sucede y cuando el niño no va, derechamente nosotros como curadores, a nosotros se nos nombra como curadores ad litem, lo que podemos pedir y es lo que yo normalmente hago es la suspensión, que se tomen ciertas medidas cautelares urgentes, como por ejemplo la prohibición de acercamiento del ofensor o la prohibición de acercamiento a la madre, o bien que se fijen pensiones alimenticias provisorias mientras se sigue la secuela del juicio, pero en aquellos casos que se entiende que es necesario contar con lo que diga el niño o niño adolescente. Por ejemplo, en una de las causas donde más se requiere conocer su parecer es en aquellas causas de cuidado personal. Porque, y ahí viene otra arista, digamos, de este problema, que no solamente el tribunal fija o determina que se nombre un curador para estas causas proteccionales, sino que también en todas aquellas en que tenga la convicción de que este niño o niño adolescente tiene que vertir una información y una información que tiene que ser amparada por el conocimiento de un abogado. Y las causas típicas en las cuales así se hace es en las causas de cuidado personal, en aquellas en donde los padres disputan el cuidado personal de estos hijos, cada uno con los argumentos que obviamente le van a favorecer y que a los que nos dedicamos al tema de familia ya sabemos que son historias diametralmente opuestas y por lo tanto es muy difícil establecer quién dice la verdad y quién la está ocultando. Por lo tanto, en esos casos también se hace presente por el tribunal la necesidad de contar con un curador ad litem. Ahora, yo en esos casos en que son los padres los que se disputan, normalmente intento que los niños y adolescentes no concurran al tribunal, por cuanto es una experiencia que muchas veces no es la más idónea y que muchas veces puede dejar también ciertas secuelas psicológicas que yo como madre y en general como cristiana, por decirlo de alguna manera, como ser humano, no me gustaría que mis hijos la pasaran, menos voy a eh, querer hacerlo, digamos, respecto de niños que no pidieron estar en esta disputa entre sus padres. Y por lo tanto, muchas veces solicito que en los mismos informes psicológicos que las partes pidan, se recabe la información respecto de cuál es lo que los niños normalmente, o no lo que normalmente, lo que los niños realmente quieren respecto de quién detente su cuidado personal. Porque es una situación muy compleja esto de poner a los niños entre
la espada y la pared, es como ser jamón del sándwich, con quién voy a ser más leal, con mi papá o con mi mamá. Son temas realmente los de familia tremendamente complejos que escapan a todos los conocimientos jurídicos o máximas experiencias que uno pueda tener, porque tiene que primar un poco el sentido común y la necesidad básicamente de entender o ser empático en ponerse en el lugar de estos niños y niñas adolescentes que lamentablemente por todos eh, los problemas que existen entre sus padres, entonces se producen lo que se conoce como alienación parental, que hay algunos, bueno, hay algunos colegas que no les gusta mucho hablar del término, en que hay, digamos, para ambos lados de entender que la alienación parental para algunos casos no existe o no es un término que se puede usar dentro de la nomenclatura jurídica, en fin, pero básicamente lo que, para mi parecer, grafica lo que es la alienación parental es exactamente el que un padre o una madre, que generalmente el que detenta el cuidado, presenta al otro padre, ¿no es cierto?, que no está bajo el cuidado del niño como una persona a la cual el niño debe temer o debe desconfiar y que se aprovecha de la situación que está viviendo con ese niño todos los días para influenciar en tener una apreciación objetiva respecto del otro padre y que muchas veces también se mezcla con la imposibilidad del padre que no detenta el cuidado personal de poder proveer de alimentos y por lo tanto se hace como una especie de moneda de cambio. Bueno, como yo les decía, y volviendo, digamos, al tema del procedimiento en materia de familia, hablamos de que existe una audiencia preparatoria que se inicia por distintas denuncias respecto de la vulneración de niños y niñas y adolescentes. Pusimos como ejemplo la medida proteccional, una causa proteccional como se llama acá, o también puede ser una de cuidado personal, y se fija para una audiencia preparatoria. En las causas proteccionales es dentro de 5 días. En las causas de cuidado personal puede ser dentro de 10 o 15 días porque en definitiva el cuidado personal lo pide una de las partes interesadas y no aquí algún organismo o entidad público o privada que establece que hay una situación de riesgo. Por lo tanto, esa situación de riesgo tiene que resolverse con la premura que es necesaria. En esa audiencia preparatoria, cuando se lleva a cabo siempre y cuando estén las partes y si, por ejemplo, una de las partes concurre con abogado y la otra no, entonces se suspende para los efectos de que esa otra parte concurra a alguna de las instituciones que otorgan patrocinio jurídico gratuito. Eso significa que yo puedo estar como representante del niño, pero también a mi institución puede llegar uno u otro de los padres, generalmente el otro que no tenía abogado, para que también lo representemos. Y por eso que dentro de cada unidad existe una defensa independiente. Es decir, en mi oficina somos 9 abogados, 5 de los cuales nos dedicamos a temas de civil y familia y otros 4 que se dedican solo a temas de familia. Por lo tanto, esa mamá o papá que está dentro de este procedimiento proteccional puede concurrir a la oficina a obtener la defensa de alguno de estos otros abogados y como se llama incompatible, efectivamente cada uno va a abogar por los intereses de su representado. Esa audiencia preparatoria, si se celebra, se van a fijar los puntos de prueba y además se van a fijar las pruebas que cada parte va a aportar. Cada parte va a ofrecer, ya sea prueba documental, prueba confesional, prueba testimonial o peritajes. Una vez que quedan establecidos cuáles son las pruebas, estas no pueden alterarse de manera alguna para que esta prueba sea la prueba ofrecida en la audiencia preparatoria, después se rinda en la audiencia de juicio, que esa normalmente se va a fijar para 1 mes, 2 meses más, para que las partes puedan obtener la prueba que ofrecieron. Ahora, siempre existe la posibilidad de ofrecer prueba nueva, con tal que se pueda acreditar que efectivamente esa prueba no se pudo obtener, sino con posterioridad a la audiencia preparatoria. Aquí normalmente cualquiera sea la cantidad de hechos a probar, no normalmente, lo puedo decir ya con certeza porque lo he comprobado en otros tribunales de las comunas cercanas a donde yo trabajo,
solamente permiten 2 testigos por parte, aunque hayan 5 puntos de prueba, solamente son 2 y al ser 2, esos 2 tendrán que declarar sobre todos los puntos de prueba que se hayan fijado. Ahora bien, una vez que llega la audiencia de juicio, se lleva a cabo la prueba. Normalmente, como es mucha prueba que rendir, generalmente se suspende porque los juzgados de familia tienen ciertos bloques de tiempo y se fija para una nueva que también puede ser 1 mes o 2 meses después. Una vez que se lleva a cabo esa audiencia de juicio, entonces el juez en ese mismo acto dicta sentencia, ya sea que acepta o rechaza o, y aquí viene algo que también podemos discutir, cuáles son las formas de término de medidas proteccionales. Porque efectivamente el tribunal puede aceptar el requerimiento y por lo tanto establecer que existe una vulneración grave y establecer las medidas por las cuales, digamos, esa vulneración grave debe dejar de existir, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso por qué? Porque cuando se establece por los informes sociales y psicológicos que determina, digamos, el tribunal, lo que hace el tribunal es derivar a esas personas dependiendo de si es una atención psicológica o es una atención psiquiátrica, derivarla a los distintos organismos públicos que existen para que en definitiva se le dé una atención preferencial. Medidas que en la práctica, y eso a lo mejor les debe pasar también allá en Argentina y en otros países de Latinoamérica, primero demoran cerca de 3 o 4 meses en que contacten a la persona para iniciar, por ejemplo, la atención psicológica, pero además, si bien existe un seguimiento, los organismos que están encargados de hacer la atención psicológica, después de darle la primera hora, existe poco control de que efectivamente las personas han concurrido a esa sesión, por ejemplo, si es que al tribunal no le informan estos mismos organismos colaboradores de la justicia. Y digo que esto debe ser un problema que nos atañe a todos porque en definitiva el colapso que existe en las instituciones o órganos colaboradores cuando existe la idea de reparación son tremendos. La verdad es que uno se siente muy frustrada con decirle a las personas que se les va a ayudar de alguna manera, que los niños van a tener orientación, que en definitiva la persona que tenía que salir del hogar lo va a hacer definitivamente, pero en general todas estas medidas son máximo por 1 año y si alguna de las partes o el mismo programa que está interviniendo no solicita que se prorroguen, la verdad es que quedan hasta ahí. Entonces, me parece que más que establecer, que yo creo que es algo común, cuáles son las carencias que nosotros tenemos, yo diría que esto es un ejercicio para establecer cómo dentro de las pocas posibilidades que cada uno tiene desde su nicho donde trabaja o donde ejerce, digamos, el derecho, puede contribuir. Bueno, les dejo hartos temas para reflexionar. Estos temas de familia, de aquellos que nos dedicamos, sabemos que nos apasiona, que nos frustra, que nos da rabia, que nos complica, pero que en definitiva cuando tenemos la posibilidad de ayudar nos da las satisfacciones más grandes. Así que muchas gracias por el espacio. Encantada de haber participado, aunque sea en este formato remoto, atendía las condiciones en las que estamos, pero que en algún momento podamos entre todos seguir trabajando. Muchas gracias por la oportunidad.